Hola, muy bien, en el vídeo anterior vimos todo lo referente a los estilos del tree view. En este vídeo estaremos definiendo el tree view, ajustando los parámetros del encabezado, configurando las columnas y colocando el tree view en la ventana principal. Bien, lo primero que vamos a hacer después de definir los estilos es crear una instancia de la clase ttk tree view. A esta instancia le vamos a pasar los parámetros donde va a estar colocado el tree view, que va a ser en el frame interior, y posteriormente definiremos las columnas. Este tree view, la primera columna, es la referente a las imágenes de las alertas, las que les van a indicar a los usuarios la vida útil de las notas guardadas. La segunda columna va a ser las notas y la tercera la fecha de cumplimiento de esas notas. Cuando definimos el tree view, definimos solo dos columnas. ¿Por qué? Porque la primera columna es la columna 0, que la columna 0 del tree view es la que nos va a permitir añadir imágenes y no se define en la definición del tree view, porque esa columna siempre va a estar, aunque no la pongamos aquí, ella siempre está. Vamos a ver una explicación qué es la columna 0 de un tree view. Entre sus principales características tenemos que es el texto principal del ítem. La columna 0 es como la columna raíz del árbol. Siempre está ahí, aunque no la definamos en column. Es útil cuando queremos mostrar algo que identifique a la fila, como un ID, un título o un nombre principal. Bien, vamos a ver un ejemplo cuando está en modo árbol y después veremos un ejemplo cuando está en modo tabla. La columna 0 es el icono de carpeta o jerarquía si el tree view tiene estructura de árbol. En este ejemplo vemos el código y la ventana principal con un tree view que tiene estructura de árbol. En la definición vemos que folder 1 va a ser el elemento padre de este tree view en modo árbol. ¿Por qué sabemos que es el elemento padre? Porque va a estar dentro de la raíz del tree view. Y aquí en este caso estamos definiendo la columna 0 como texto, porque se puede definir como texto o como imagen. Entonces aquí en este caso la estamos definiendo como texto. El texto va a ser un icono de una carpeta, carpeta 1, que es lo que vemos aquí. Y como observamos, las restantes líneas de inserción están dentro de folder 1. Quiere decir que van a ser hijos del elemento raíz, hijos del padre, hijos de la primera línea. Por eso es que se dice que tiene estructura de árbol, porque es un padre con sus hijos. Es como un menú desplegable. Se le da aquí y se despliega. Los hijos vemos que van a estar definidos también como texto, con sus respectivos iconos, archivo 1 y archivo 2, como lo vemos aquí. Y la última característica se refiere a la estructura tipo tabla. Puede usarse como una columna más. Aquí estamos hablando de la columna 0, que la columna 0 puede utilizarse como una columna más, por ejemplo, para identificar un ID, un nombre o una imagen. Entonces, vemos aquí que está definido el tree view, que está definido dentro de la ventana principal, y vemos aquí en el insert que todas las inserciones están en la raíz, que no hay un padre. No es como en este caso, que había una primera línea que estaba en la raíz, los demás elementos que íbamos a insertar estaban dentro de un padre. En este caso no, en este caso de tabla, todos van a estar en la raíz del tree view y el comportamiento va a ser todos al mismo nivel, todos en columnas. Como pueden apreciar aquí, como en la nota que vimos antes, que decía que la columna 0 siempre iba a estar, aunque no se defina en column. Aquí vemos, en este ejemplo vemos que column lo que va a tener definido es la columna 1 y 2. La columna 1 y 2, que la columna 1 se va a llamar nombre y la columna 2 se va a llamar edad.
pero la columna 0 no la definimos aquí, porque ella siempre va a estar. No es necesario definirla aquí, no es necesario decirle al TreeView, tienes que tener una columna 0, porque él siempre la va a tener. Pero se va a mostrar o no. Si nosotros no decimos nada en la declaración del TreeView, la columna 0 siempre va a aparecer. Para nosotros decirle a la configuración del TreeView que no queremos columna 0, tenemos que configurar el parámetro show, que vamos a ver más adelante. Por ahora, no definimos el parámetro show, quiere decir que la columna 0 está. Por lo tanto, si queremos personalizar el nombre, tenemos que decirle que esta columna 0 va a tener el texto ID, que va a ser los ID de cada fila, y además, cuando vayamos a insertar los valores de las demás columnas, tenemos que definir su valor como texto. Vamos a ver que en este caso, y se los puse así, porque aquí está definida la inserción como texto, pero en nuestra aplicación lo vamos a hacer con imágenes. ¿Por qué? Porque en la columna 0 de nuestra aplicación no queremos introducir texto, vamos a introducir imágenes. A modo de resumen, en la columna 0 podemos introducir texto con el argumento text igual e imágenes con el argumento image o imagen en español. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta y saber bien cómo funciona es el parámetro show, que se los mencioné anteriormente. Vamos a ver el comportamiento de este parámetro. Show se puede definir de tres maneras: tree como modo árbol, headings como modo cabecera o tree headings, que aparezca el árbol, o sea el cuerpo del TreeView, y la cabecera. Bien, vamos a definir estos tres parámetros para ver cuál es su comportamiento real. En este caso lo hemos definido como tree headings. Vamos a correr la aplicación. Aquí vemos que se muestra tanto el cuerpo del TreeView, donde van las columnas, y la cabecera. A ver, esta cabecera no la dejaremos así fea. Esto es una configuración que he hecho para algo que les mostraré próximamente. Pero esto al final de este vídeo lo dejaremos bien para que se vea acorde con los demás widgets. Vemos que con esta definición de parámetros tenemos tanto la cabecera como el cuerpo del TreeView. Vamos a probar ahora solo con headings. Guardamos con control S, corremos la aplicación y ahora vemos que tenemos tanto cabecera como cuerpo del TreeView, pero aquí nos falta la columna 0. Si definimos solo encabezado, la columna 0 no está. A ver, está, pero no está visible. Recuerden que ella siempre está, pero en este caso no está visible. Y definiendo el parámetro show solo como tree, corremos la aplicación, tenemos que solo tenemos el cuerpo del TreeView, no nos va a mostrar la cabecera. Para los efectos prácticos de esta aplicación vamos a dejarlo como tree headings, que es la configuración ideal para esta aplicación. De esta manera nos va a mostrar tanto el cuerpo del TreeView como la cabecera, y la columna 0 se va a hacer visible también. Y el último parámetro que vamos a estar definiendo es los estilos, que los estilos son los que definimos anteriormente. Recuerden que le pusimos el nombre TreeView, pues nada, aquí estamos llamando al estilo TreeView. Por otro lado, tenemos la personalización de la cabecera. Llamamos a nuestra instancia tree.heading. Le decimos que nuestra columna 0 va a tener el texto. Ella se va a llamar estado anchor center, para que esté centrado dentro de la columna. El texto estado esté centrado. La segunda columna va a ser nota, que si la definimos en columns. El texto que va a tener es tarea. A ver, esta es la definición de la columna, como la vamos a llamar. Pero el texto que va a mostrar es tarea.
¿Ok? Miren, la columna se llama nota, pero su apodo va a ser tarea. A ver, que aquí perfectamente podría haber puesto tarea y tarea. Pero como aquí, que puse fecha y fecha, pero bueno, al final le puse... Bien, lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar y lo voy a dejar como tarea para que no se confunda. Bien, ya he cambiado el nombre de la columna. El nombre de la columna va a ser tarea y el texto para mostrar va a ser tarea pero en minúsculo. Ok, lo que quiero que vean es que el nombre de la columna es uno y el texto que va a mostrar ella es otro, que no tiene que ser necesariamente igual. Anchor, center. Aquí vemos que está centrada, la palabra tarea está centrada en la columna. Y por último tenemos fecha, que la hemos definido aquí, el nombre de la columna como fecha. Su texto para mostrar va a ser fecha y va a estar también centrada. En cuanto a las columnas, recuerden, aquí estamos definiendo la cabecera. Ahora vamos a definir cómo se va a mostrar el texto en las columnas. A medida que vayamos añadiendo notas, queremos que esas notas se añaden con un estilo visual, con una personalización, y esa personalización es como se va a ver las columnas del tree view, y lo definimos aquí. Tree.column, la columna 0, le vamos a decir que va a tener un ancho de 2 píxeles y anchor center, quiere decir que va a estar centrado. La columna tarea va a tener un ancho de 300 píxeles. ¿Por qué? Porque aquí va a ir la tarea pendiente y necesitamos espacio para que se vea claramente, para que no esté apretado y sea algo más agradable a la vista. Centrada también. Y por último, fecha, que va a tener un ancho de 20 píxeles y también la fecha va a estar centrada dentro de la columna. Y por último, vamos a estar colocando nuestro tree view en la ventana principal. Utilizamos para ello el gestor de geometría Pack con Fill Both para que se expanda hacia los lados, Expand True y Path Y con 0 píxeles por el lado superior y 20 píxeles de margen por el lado inferior en el eje Y. Como les comenté anteriormente, esta personalización del tree view la he hecho para mostrarles cómo funcionan los temas. Entonces, aquí tenemos definido el uso del tema Clean, y cuando utilizamos el tema Clean podemos definir en la cabecera algunos parámetros. Aquí hemos definido que el relieve sea raised, que si recordamos de la clase anterior, raised se refería a un borde que parece elevado como si sobresaliera. Background quiere decir que el fondo de la cabecera va a ser blue y por eso obtenemos el color azul en la cabecera, que hemos definido un borde y una cabecera de color azul. Y esto lo podemos hacer porque hemos definido el uso en los estilos del tema Clean. Como pueden observar, con el uso de un tema podemos lograr una personalización en la cabecera de nuestro tree view, pero como se aprecia es una personalización un poco antigua. A mí personalmente no me gusta y por eso no empleo ninguno de estos temas, pero mi deber es mostrárselos a ustedes por si los quieren emplear en alguna de sus aplicaciones o en esta, sepan que existe y que pueden utilizarlo, aunque a mí personalmente no me gusta. Les voy a dejar comentado, en este taller no vamos a utilizar el tema para configurar el tree view, pero sí quiero que ustedes lo tengan y recuerden que lo pueden utilizar. Entonces estos dos parámetros los voy a eliminar, voy a guardar la configuración y para este proyecto vamos a utilizar el tree view sin ningún tipo de tema. Entonces creo que así logro una personalización más moderna y acorde con los demás widgets. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan aprendido mucho, que apliquen los conocimientos adquiridos en su propio proyecto y nada, nos vemos en la próxima clase.